agradecer a Rubén Rajich que me acompaña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Bueno, una nota ansiosa, es una nota con un personaje que le agradecemos ya de movida porque tiene una agenda complicadísima, pero bueno, se hizo un lugarcito con nosotros y ya se lo agradecemos de corazón. Estamos hablando de Gaetano Pedulá. ¿Qué tal, Gaetano? ¿Cómo estás? Hola Rubén, muy bien, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con ustedes en esta entrevista. Bueno, gracias por compartir con nosotros, Gaetano. Y bueno, ya vamos a arrancar un poquito a conocerte y esto es un poco el inicio porque seguramente en otra oportunidad vamos a hacer otra entrevista, ¿no es cierto? Esto es un comienzo. Si Dios lo permite, vuelvo a repetir, Gaetano, la verdad que estás full time trabajando para el cielo y un poco para que la gente que no te conoce todavía se adentre un poquito en tu historia. ¿Cómo comienza este despertar espiritual tuyo? ¿Tuviste un llamado? ¿Fue algo que no lo esperabas o vos lo estabas buscando? Mira, desde cuando yo estaba chicos, vivía esas experiencias espirituales muy fuertes de desdoblamiento del cuerpo físico, de visitar otros mundos y de tener varias tipologías de encuentros con seres de otras dimensiones y en algunas ocasiones estos encuentros eran físicos. Lo único que yo no tenía un maestre, no tenía una guía espiritual, estaba solo, ¿no? También después entendí el por qué, estaba una razón a todo esto. Entonces a partir del año 1995-96 empecé a encontrar que el único sentido de mi vida era inversionar mi vida en el apoyar a las personas y seguir de una cierta forma el camino de apoyar la humanidad, de encontrar también adentro de mí la fuerza para dar un pequeño apoyo ¿no? Por lo que yo podía hacer. Entonces desde el año, digamos, 96, más o menos, me di cuenta, viviendo, también si yo vivía muchísimo, lo repito, experiencias de contactos, de también encuentros con seres de otras dimensiones, me di cuenta también por las sugerencias de estos mismos seres que lo importante, lo que yo necesitaba era prácticamente empezar un camino de autoconocimiento, porque el autoconocimiento ya yo me di cuenta que era una de las faltas de la dificultad de esta humanidad. Entonces por más o menos 8 años, 7, 8 años, hice un muy duro trabajo interior, guiado de los seres de otras dimensiones, enfrentando muchas, digamos, porque nadie terminamos de aprender, pero enfrentando muchos bloqueos interiores, mucho dolor que yo tenía dentro de mí mismo por las experiencias terrenales de estas y de antecedentes experiencias terrenales. Hasta que en el año 2003 recibí una llamada muy importante al servicio espiritual. Me recuerdo perfectamente, Fabián y Rubén, que yo estaba prácticamente en un periodo que era el mayo del año 2003, donde yo no podía caminar. Cuando caminaba sentía mareo, sentía que la cabeza daba vuelta, no podía estar con las piernas derecho. Mis ojos tenían una perspectiva de la realidad completamente alterada, como que los ojos no estaban donde estaban los ojos, estaban donde estaban mi pierna, mis pies, otros lugares del cuerpo. Entonces estaba completamente mareado en este periodo, pero yo estaba tranquilísimo porque sabía que era un paso espiritual importante, que era el final de un ciclo
no el final de todo, pero un final de un ciclo importante. Y al final de este periodo, que más o menos duró un mes, donde yo ya no podía caminar y estaba completamente inmóvil en la cama los últimos 2 días, yo estaba bien despierto, estaba en mi cuarto, a un cierto punto se materializaron como de un láser que llegaba del cielo, se materializaron 7 columnas de luz prácticamente, pero era una luz que no era luz, era materia, como un holograma, no sé definirlo, es algo que no es explicable bien con palabras humanas, pero era físico, era denso, y estas 7 columnas me compenetraron en toda mi estructura interior, y la más fuerte ingresó en el corazón, al centro del pecho, disculpen, no en el corazón físico, al centro del pecho. Este rayo que ingresó al centro del pecho me causó como un palo completo. Yo en este momento estaba muerto, en este momento no sentía el corazón, en este momento yo estaba completamente, no eran como las otras experiencias de encuentro, de desdoblamiento, en este caso yo estaba completamente muerto, ingresé en un estado donde todo era color oro. Empecé a sentir el inmenso amor, la inmensa misericordia, la inmensa paz, la inmensa justicia que mueve y está en todo el universo, en toda la creación y en todo lo que nosotros experimentamos. Entonces para mí fue como un ingresar en un estado de éxtasis sublime, porque ya en otras ocasiones yo vivía éxtasis menores, pero esta fue como un éxtasis muy fuerte que demoró por varias décadas de minutos, hasta que al final de esta fuerte energía, de esta fuerte percepción de amor, que todo era amor, todo lo que compenetra el universo, también lo que es malo, también lo que es bueno, también lo que nosotros no entendemos, también lo que aparentemente no tiene ánima, es vivo. Entonces, para mí esto, yo ya lo sabía por antecedentes experiencias, pero esta experiencia fue muy fuerte, yo la sentí como una llamada y un divisor de aguas. Entonces, a partir de este momento, empezaron a acercarse personas que querían que yo guiaba grupos de trabajo de autoconocimiento espiritual. Y yo aún estaba trabajando en mí, o sea, me faltaba, como también ahora me falta, nadie es perfecto, ¿no? Esto lo sabemos muy bien. Pero yo tenía... Interrumpo un poquitito, antes que se me vayan las preguntas. Sí. Primero, dijiste que eran encuentros físicos, no en el astral. Esa sería la primera. Y la segunda, lo que te sucedió, muy parecido a una fulguración, ¿no? Fue una fulguración, en todos los efectos, fue física. Esta absolutamente sí, y esta fulguración me llevó a un estado de éxtasis sublime. Que yo, lo repito, ya en otras ocasiones vivía estos estados de éxtasis menores, en otras ocasiones, pero esta vez el cuerpo estaba bloqueado, completamente bloqueado, ya casi de un mes. Entonces gradualmente, fue como el final de un trabajo, o sea, no fue el fenómeno, ¿no? Porque el fenómeno en sí mismo no es importante, es importante el sentido que está atrás. Entonces el sentido era que yo hice, después de un trabajo de 7 años seguidos, no me pasó esto como final de un ciclo. Claro que el ciclo nunca termina, ¿no? Pero digamos terminó una parte importante donde yo tenía ciertas partes de mí que aún no me permitían de expresar y de poder manifestar lo que yo necesitaba manifestar también a mis hermanos. Después lo voy a explicar, el servicio espiritual que llevo adelante. Esta es la segunda pregunta, Rubén. La primera, la que tú dices, los encuentros físicos con seres, me imagino que tú te refieres a eso.
¿verdad? Sí, exacto. Esto me pasó ya desde el año 1996. Me recuerdo, por ejemplo, platico de uno que fue muy importante, estaba también en este caso en mi cuarto, tranquilo, sentado, a un cierto punto una esfera ingresa en el cuarto, se materializa, no sé si ingresó, se materializó. Yo simplemente sé que la vi con mis ojos abiertos, estaba ahí, estaba como 1 centímetro, 2 centímetros de diámetro, no más. Y a un cierto punto esta esfera, ¿no?, me habla en mi cabeza y me dice, ingresa dentro de mí. Y yo no entendía cómo puede ingresar en 1 centímetro. Es imposible. Yo no entendía en ninguna forma lo que me estaba diciendo esta voz telepática. Yo estaba, lo repito, perfectamente despierto, no tomé alcohol, no tomo drogas, nunca, no soy la tipología de persona, que puede no ser sujeta a alucinaciones. Entonces estaba perfectamente despierto y lo que me pasó que yo a un cierto punto pregunté cómo puedo ingresar en ti. Entonces esto ser, porque era un ser, no era una nave de luz, es un ser que era directamente este ser, la nave de luz, esta fuerte energía. Entonces yo me dijo, piensa de ingresar adentro de mí. Yo lo pensé y a un cierto punto, de donde yo estaba, de mi cuarto, me encontré en una plaza muy importante de Roma que se llama Plaza Navona, que es cerca del Vaticano, es muy lejos, pero es del otro lado del río, enfrente prácticamente, y está una plaza que es muy famosa, muy conocida, que se llama Plaza Navona, y yo ahí me encontraba ahí, de repente me encontré ahí sin ningún sentido, ma estaba ahí físicamente, verdaderamente, pero el increíble es que no era yo. En este momento que yo estaba en este lugar, no era yo, y al mismo tiempo yo me podía mover exactamente como se movía esta esfera. Entonces, modulando mis pensamientos, podía ir a la derecha, a la izquierda, encima, en bajo, y podía también acelerar. Hasta el punto que empecé a acelerar, emitiendo como una vibración directamente dentro de mí, dentro de mis pensamientos. No pensamientos convencionales, es algo que no es entendible digamos, de un ser humano. Es como que tú emite una onda con tu conciencia, y esta onda permite, como según tu voluntad, que aceleras o va de un lado o de otro. Entonces yo a un cierto punto en esto me recuerdo perfectamente que en el acelerar empezó a mudar la realidad, en el sentido que la plaza empezaba a deformarse, a mudar de perspectiva, y los edificios eran así al empiezo, empezaron a hacerse así. Cuando yo ya empezaba a ir más rápido, empecé a ir más rápido aún, ¿no? Empezaron a curvarse más, hasta que a un cierto punto los edificios ya no eran en 3D, ma eran como todo un plano, después una línea y después un punto, y ya no estaba nada. Entonces digamos que esto fue la experiencia, y a un cierto punto, cuando llegué en esto nada, nuevamente me reencontré en mi cuerpo, en el cuarto donde yo estaba. Esto fue físico, porque el objeto era físico, yo estaba perfectamente despierto, estabas platicando con esta forma de vida, porque no era una nave de luz convencional física, era un ser, que el mismo ser es una nave de luz y puede moverse como él quiere. Entonces me dieron la oportunidad, el honor de conocer esta capacidad de moverse en el espacio-tiempo. Esto me pasó en el 1996, una de las primeras experiencias que viví cuando empecé a inversionar en mi desarrollo espiritual, cuando entendí que el sentido de la vida era el desarrollo espiritual y cuidar el planeta Tierra. Entonces ya desde esta época... Sí, perdona que te interrumpa. Esta experiencia, con lo que vos contás, es extraordinaria, la verdad que es impresionante. Creo que la primera vez que escucho una experiencia así, no tengo conocimiento por lo menos. Ahora,
Totalmente inesperado para vos esto y ¿cómo lo llamarías, digamos, este fenómeno, ¿no? ¿Cómo se lo puede entender humanamente? Porque esto es tan, para nosotros entenderlo humanamente, ¿cómo lo podemos entender, digamos, esto? ¿Cómo lo podríamos llamar? Mira, Rubén, simplemente estudiando las antiguas escrituras, los serafinos y algunos querubinos son seres que son al mismo tiempo vehículos. También la traslación de la parábola o fuego del vehículo. ¿Qué significa esto? Que esto que yo experimenté no es nada nuevo. Y después me lo explicaron siempre en la misma forma telepática estos seres, que prácticamente hay varios, digamos, naves de luz que existen. Existen naves de luz físicas, que son ¿no? la clásica de los extraterrestres físicos, en la que podemos grabar en algunos casos en el cielo, y que podemos grabar plateadas, ¿no? Y esta plateada o adamskiana, como la llaman algunos, o también otras formas, y muchísimas formas. Claro, no soy aquí yo el experto, claro, para poder dar todos estos casos específicos, pero puedo hacer una distinción más general, Rubén. Hay algunas que son físicas, que son hechas de átomos, que ahí están individuos. Estos individuos caminan en cuartos, entonces adentro de la nave está una organización física, ¿no? Está también un centro de control. Y hay también otro tipo de objeto. Esto pero, atención, este otro tipo de objeto que ahorita estoy platicando yo, no es una nave tecnológica, es el mismo ser. O sea, un ser puede ser también vehículo espacial. ¿Y esto a cuál tipología de seres puede pasar esta fenomenología? A los genios solares. Entonces, a los seres que viven adentro de las estrellas. Entonces, platicamos de seres que son serafinos, como Adoniesis, como el mismo Cristo, y como también a otros seres de este nivel, o también un poco más abajo. También un poco más abajo de quinta dimensión superior. Entonces platicamos de seres que son 15 billones de años más avanzados que nosotros, como sabemos también de la historia, ¿no? Del contactismo, gracias a Eugenio Siragusa y a otros contactados. Sí, sí. Me emociona mucho porque estamos hablando de un grado evolutivo, o sea, ángeles, arcángeles, querubines, y entiendo, por lo menos nosotros lo comprendemos con Fabián, que son seres que a veces pueden adoptar una forma humana o no necesariamente según a quién se le van a presentar, como es el caso tuyo, ¿no? Por ahí no necesitaba adquirir una forma humana y se presentó en su esencia, ¿no? Algo así. Exactamente, y también esto me pasó varias veces. Y también en una ocasión tuve el honor de poder hacer un video. Ecco, pero digamos que estos seres sí, son seres que pueden tomar cualquier forma, se llaman mutantes por esta razón. Claro. Claro, claro. Como nos suena un poquito, sí, ¿no? Sí, nos suena sí, un poquito. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, pues entramos a las preguntas, ¿qué te parece? Sí, la tercera. La tercera. Bueno, entonces queríamos preguntarte, ya que te tenemos aquí, la aclaración sobre los extraterrestres, digamos, si algunos son malignos y cuáles son, si son ellos, los que nosotros... que hay mucha fábula de alrededor diciendo que hay una raza maligna o seres malignos. ¿Qué nos puede decir de eso? Empiezo nuevamente, ¿no? Desde mi experiencia, porque de esto me baso, ¿no? Y después descubrí, se lo explico que no era solo a decir esto yo. Entonces, siempre recordando que todas las veces que yo encontraba estos seres, estaba en un estado de éxtasis, a veces menor, no amplia, ¿no? Como en la ocasión del año 2003. Entonces, siempre el mensaje, la importancia, ¿no? de estos seres que yo he encontrado era que estos seres son éticos, son partes de una hermandad blanca superior y que esta hermandad actúa para apoyar la humanidad
y a permitir un desarrollo coherente. Claro, no resolver los problemas, pero dar un apoyo, herramientas, sugerencias a la parte de humanidad que tiene buena voluntad. Claro, ellos no pueden resolver nuestros problemas. Entonces, el sentido de la presencia de estos seres que están en el cielo, también con vehículo físico o también vehículos completamente espirituales como los seres solares, es único, no tiene otro sentido. Pero hay que explicar mejor, entonces, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿existen extraterrestres negativos, ¿no? Como ustedes me están preguntando, de verdad existen. Existen en el sentido que, por ejemplo, en el universo, imagínense que ahora estamos en Sirio o en Orión, entonces en otras constelaciones, nos preguntan, papá, mamá, ¿cuáles son los seres negativos? ¿Nos puedes hacer un ejemplo? Y yo en Sirio diría, mira, está un planeta maravilloso, azul, con muchas florestas, con mucha naturaleza, océanos. Este planeta se llama planeta Tierra. Este planeta è un planeta maravilloso. Ecco, un ejemplo de seres extraterrestres negativos son los seres humanos, o sea, seres que tienen una conciencia y utilizan la conciencia en vez para evoluir espiritualmente, para destruir el planeta, para dominar otros seres y para maltratar otras civilizaciones. Entonces sí que existen. Estos seres son humanidad como nosotros, infelizmente, que están de una cierta forma actuando lejos de las leyes macrocósmicas. Entonces sí que existen, pero estos seres no pueden tener una capacidad tecnológica de ir más allá del planeta de donde ellos están. ¿Por qué? Ecco, io esto lo descubrí con mi experiencia directa. La explicación, antes le digo la explicación, después si quieren le conto la experiencia. La explicación es que la tecnología, la ciencia, evoluciona con el espíritu. ¿Y cómo evoluciona el espíritu de un individuo? Con la capacidad de amar y sobre todo de expresar este amor en obras concretas de vida diaria, de una forma natural, como que parte de la vida. Entonces, digamos que la tecnología es una consecuencia del desarrollo espiritual interior hacia el amor, y hacia un amor, repito, concreto, justo, coherente, armonioso por toda una humanidad. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Por ejemplo, que para hacer viajes interestelares o intergalácticos es necesario ir más allá de la velocidad de la luz. Y ya la velocidad de la luz es una velocidad que no es muy rápida, porque digamos que el universo es amplísimo, para llegar a la primera estrella cerca son años luces. Entonces, imagínense como una tercera parte de la vida de un ser humano. Entonces, digamos que para ir a velocidad más rápida de la luz es necesario ir en dimensiones divinas superiores a la tercera dimensión. Entonces, cuando tú vas más allá de la tercera dimensión, puede claramente, con la justa tecnología, en cuarta dimensión, puede entonces hacer un viaje interestelar o también intergaláctico. Pero ¿qué pasa? Que para que tú puedas pasar desde la tercera a la cuarta dimensión, tú tienes que tener una capacidad de conciencia que logra a vivir este cambio de materia. ¿Qué significa? Que tus átomos de tercera dimensión se desmaterializan de la tercera dimensión y se van rematerializando en cuarta dimensión. Este proceso no es nada más un proceso de átomos, amigos, es un proceso interior. ¿Qué significa? Que si tú no tienes la justa y la correcta capacidad de amar y de manifestar este amor en la vida, no logra a pasar de la tercera a la cuarta dimensión, o peor, una parte de ti puede y otra parte no. Yo esto lo experimenté porque en una ocasión viví una experiencia de desmaterialización, siempre en el año 96-97, me parece que esto me pasó en el 97, donde mi cuerpo empezó a mudar de estructura material y era algo como sentir adentro de mí una electricidad muy fuerte, y en este momento que me pasaba esto, yo estaba vibrando amor,
estaba en un estado de abertura. Pero en el momento que empecé a tener pensamientos egoísticos, pensamientos lejos de esta abertura, se interrumpió el proceso. Entonces, después se bloqueaba completamente. Entonces, cuando el proceso se completó, porque yo permití, ¿no?, que este proceso de desmaterialización y rematerialización podía ocurrir, cuando se completó este proceso yo me encontré en un sistema binario con dos estrellas, de un momento a otro, exactamente como me pasó esto de encontrarme en la plaza de Roma. Ahí me pasó lo mismo. Y después los hermanos mayores me explicaron, ahora entiende, no puede dar un paso en otras dimensiones si no tiene la consecuencia de conciencia. Entonces no pueden existir razas negativas, me explicaron, tecnológicas, que van en otros planetas, por ejemplo en el planeta Tierra, para dominar el planeta a otros seres, simplemente porque también el acceso a la tecnología es como que tú necesitas como pasaporte tu conciencia que vibra amor, y con los hechos, no en parábolas, no en proclamas, en acciones. Si tú no tienes esta abertura, no puedes dar el paso. Si no puedes dar el paso, no puedes disfrutar la tecnología. Entonces es todo interconectado. ¿Cómo puedo ir yo más allá de la velocidad de la luz si tengo una actitud egoísta? No logro desmaterializarme y ni a poder entonces disfrutar el avance tecnológico que podría disfrutar en otras dimensiones. Entonces ahí es como que Dios es perfecto, es increíble como es el creado, ha organizado el creado que tú no puedes engañar, porque esto tú no puedes engañar el divino. Entonces si tú tienes una parte de ti que no vibra amor, ahí tú no pasas, es como un pasaporte y tú no puedes pasar. La misma tecnología también tiene esto también es increíble, una ética. Es como una parte de conciencia. Entonces, también la misma tecnología no rechazaría de hacer daño a otros seres. Entonces, por estas razones que yo expliqué a ustedes, ojalá sea entendible lo que yo expliqué, no pueden existir extraterrestres negativos. Y así me lo explicaron ya desde el año 97. 15 años después descubrí que decía lo mismo Eugenio Siragusa, dando otra explicación un poco diferente. Pero me di cuenta que entonces también un contactado así importante, importante para toda la humanidad, ya la había dicho desde muchos años antes. Yo nada más me di cuenta en el año 97, en mi pequeña experiencia. Pero entonces los extraterrestres negativos que dominan planetas, que están aquí en el planeta Tierra, no existen. No existen, para mí no es cierto que existen. Existen seres como nosotros, egoístas, pero no tienen tecnología ni capacidad de viajar, de hacer viajes interestelares. ¿Qué les pareció Gaetano Pédula? Hermoso, ¿no? Bellísimo, realmente para alquilar balcones, como dicen, ¿no? Recuerden que den me gusta, compartan, toquen la campanita para recibir información cuando nosotros tengamos una nueva entrevista. Así que los esperamos la semana que viene porque tenemos la segunda parte de Gaetano, así que no se lo pierdan.